En los últimos tiempos, el hombre ha comenzado, de forma rigurosa y sistemática, la búsqueda de señales de vida en otros lugares. Sondas espaciales han identificado mundos donde la vida pudo haberse abierto camino. En el episodio de hoy, veremos desde el testimonio de un ex militar que participó de la disección de cuerpos extraterrestres hasta la caída de un ovni en Rusia. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. La lente de Nimrod. La lente de Nimrod, o Layard, es una pieza de cristal de roca de unos 3000 años y fue descubierta por John Layard en 1850 en el Palacio Asirio de Nimrud, en el actual Irak. Desde su descubrimiento, hace más de un siglo, científicos e historiadores han debatido sobre su uso, sobre todo el profesor Giovanni Pettinato, que declaró que la lente fue utilizada por los antiguos asirios como parte de un telescopio, lo que explicaría entonces que los asirios supieran tanto sobre astronomía. El científico italiano de la Universidad de Roma insiste en que la lente era utilizada como parte de un telescopio, pero según las perspectivas convencionales, el telescopio fue inventado en el año 1608 después de Cristo, y Galileo fue el primero en dirigirlo hacia el cielo y en utilizarlo para estudiar el cosmos. Pero incluso este sabía que los antiguos eran conscientes del telescopio. Y cuando el Museo Británico la recibió, dio por hecho que, y ojo, estamos pensando todas las cosas maravillosas que tenemos de Asiria, de Babilonia, que esto era un objeto absolutamente excepcional. Y cuando se publica, inmediatamente, fue exactamente en el año 1853, la publicación de Brewster, ocurre una de esas cosas, por eso hablamos de misterio, inauditas. Es uno de esos errores más grandes que se ha producido en ciencia. Pues cuando se publica, se comete un error mayúscula, porque en la publicación dice que esta lente tiene de grosor 9 décimas partes de una pulgada. Viene a decir que tenía 22 milímetros. Es absolutamente falso. Esta lente solo tiene de grosor 6 milímetros. Y eso cambia todo. Porque esta lente, con el grado de curvatura, si realmente tuviese los milímetros que decía esa publicación, era un cristal que no tenía el más mínimo valor óptico. Esta fue una de las primeras en ser usada en un telescopio. La pieza es cóncava de un lado y convexa de otro, y posee características ópticas muy llamativas. Una de las razones por las que se cree que los asirios utilizaban la lente de Nimrod como parte de un telescopio es porque algunos de sus conocimientos sobre astronomía parecen imposibles sin el alcance de este instrumento. Por ejemplo, estos veían el planeta Saturno como un dios rodeado por un anillo de serpientes, y Pettinato la sugiere como interpretación de los anillos de Saturno vistos a través de un telescopio. Este aumento, un solo cristal obviamente no hace un telescopio, pero dos cristales convergentes, plano, convexos, claro que pueden amplificar la imagen. Y esta es la teoría, y esta teoría es muy sólida porque realmente las imágenes que hay, el conocimiento astronómico de los asirios era muy importante. En el museo tuvieron la deferencia, al mismo tiempo que estábamos viendo la lente, de traernos unas tablillas de arcilla, en donde había una serie de conocimientos astronómicos que obviamente yo no sabía interpretar, pero era un poco simbólico por el hecho de que estábamos viendo la lente y la multitud de tablillas de arcilla en donde representan conocimientos astronómicos. Es más, la NASA en su página web dice que los asirios fueron los primeros en ver Marte y que son los que descubrieron los anillos de Saturno. ¿Por qué se perdió esa tecnología? Eso es lo que no entendemos. ¿Cómo podemos explicar la misteriosa lente de Nimrod, ya que es complicado establecer su función en la sociedad asiria? Por su graduación, es posible pensar que se usaba como una herramienta para refractar la luz y obtener fuego, o incluso que era el lente de un telescopio primitivo, o ¿será quizás que alguien la dejó allí por casualidad hace miles de años atrás? Y si es así, ¿quiénes fueron? Número 2. Untersberg, la montaña misteriosa. La montaña de Untersberg es parte del macizo de los Alpes y se extiende entre Berchtesgaden, Alemania, y Salzburgo, Austria.
A simple vista reluce por su belleza y por ser imponente, pero también alberga muchas leyendas. Según los lugareños, ese macizo de 1973 metros de altura entre Alemania y Austria sería un portal a otras dimensiones. Más allá de las leyendas, hay hechos reales y aterradores. Muchas personas arribaron a la montaña y desaparecieron en sus cavernas. Meses después, reaparecieron y no recordaron nada de lo vivido en esos meses que llevaron desaparecidos. Un caso famoso sucedió en 1987. 3 amigos fueron a explorar las cavernas en Untersberg, pero no regresaron. Se hizo la denuncia y en la búsqueda que hicieron los equipos de rastreo no se halló ni un indicio de ellos. Solo encontraron su coche estacionado cerca de la base de la montaña y en su interior sus cosas personales como los documentos. Después de 3 semanas de búsquedas intensas, las autoridades los dieron oficialmente como desaparecidos. Pasaron 3 meses y aparecieron en un barco en el Mar Rojo. La nave con los 3 ocupantes arribó al puerto de Alejandría, en Egipto. Los jóvenes fueron al consulado alemán y pudieron comunicarse con sus familiares. Cuando se les preguntó dónde habían estado esos 3 meses, aterrorizados respondieron que no lo sabían. La entrada a la Tierra, así lo llamó un hombre que estaba obsesionado con ella. Ese hombre era Adolfo Hitler, y las leyendas de la montaña llegaron a él. Se dice que estaba tan obsesionado con esta montaña que mandó a construir una casa frente a ella. Este usaba un telescopio para espiar la montaña durante largas horas. También se mandó a investigar cada historia. Sabía de las desapariciones y de las personas que luego de años reaparecían con las mismas vestimentas que llevaban al momento de desaparecer y envió equipos especiales a recorrer sus cavernas que no se saben hasta dónde llegan debido a la profundidad que tienen. Antiguas leyendas reportan gente pequeña y objetos voladores saliendo de la montaña hacia el cielo. También relatos de personas que experimentan el fenómeno de Missing Time. En el siglo XVIII fue encontrado un antiguo texto alemán, el cual habla de la montaña, de habitantes con una enorme cabeza, ojos finos y piel gris. Muchos afirman que allí se encuentra la entrada a una ciudad intraterrena, y esos seres estarían viviendo allí desde hace miles de años. Recuerda que si deseas saber más sobre ciudades intraterrenas, únete a nosotros, conviértete en un investigador GS y accede al video exclusivo que ya hemos realizado. Te espero. Número 3. Emery Smith y el laboratorio de Sandía. En 1990, Emery Smith entró en servicio activo a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Esto le abrió las puertas para formarse como técnico quirúrgico, trabajando con numerosos cirujanos especializados de todo el mundo. Debido a la variada experiencia adquirida y al intenso conocimiento de la biología y la genética que obtuvo durante todo este tiempo, se le ofreció un trabajo secreto, tanto en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Sandía como en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Los Álamos, para trabajar en muestras de tejido de diversos orígenes. Hasta dar a conocer su nombre, Emery Smith había estado utilizando el seudónimo Paul y era uno de los principales informantes de investigadores como David Wilcox y Corey Goody. En una reciente entrevista, Smith afirmó haber sido perseguido de forma muy violenta, ya que claramente los altos mandos militares estadounidenses estarían molestos por todas las filtraciones de investigación extraterrestre en bases secretas. Emery informó que en su primer día de trabajo, recordó haber descendido al menos 30 niveles en un elevador para llegar a las instalaciones bajo suelo. Era su primera tarea en una sala de operaciones de la base subterránea. Debía tomar muestras de diversos tejidos, catalogarlos, colocarlos en frascos herméticos y etiquetarlos junto con otros médicos y técnicos. Al comienzo eran muestras pequeñas, pero luego eran muestras más grandes, de órganos completos. Se impresionó mucho porque eran de criaturas extrañas, que podrían haber sido obra de experimentos genéticos de criaturas híbridas, con ADN de distintos animales, y hasta la utilización de humano. Luego de un año, ya tenía en claro que había comenzado con autopsias a seres extraterrestres. Incluso habría realizado una autopsia a un ser de tipo reptiliano. Era un torso con piel de color tipo leopardo,
que parecía que había sufrido una explosión y tenía aspecto reptiliano. Al parecer, estos seres tenían órganos normales similares a los de los seres humanos. En sus explicaciones, Smith asegura que estas operaciones se realizaban en silencio. No les era permitido realizar preguntas de la procedencia de los cuerpos. Todo esto salió a la luz, ya que el acuerdo de confidencialidad que había firmado para trabajar en estas operaciones ya había expirado. Por eso, quería que el mundo supiese lo que realmente está ocurriendo. Ya no era necesario mantenerse anónimo y esta revelación podría ayudarle a su propia seguridad. Número 4. Las luces de Victoria. Hace varios años que se habla de las luces de Victoria, una ciudad en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Muchas veces se trata de un fenómeno lumínico en el agua, quizá la característica más fundamental de la investigación en los últimos años. También se habla de luces misteriosas en los campos, que tanto llaman la atención de los pobladores rurales y ocasionales conductores. Pero también se las ve sobrevolando la zona de lagunas y arroyos de la localidad. En 1991 se produjo una suerte de invasión alienígena con apariciones de luces parecidas a flashes que subían desde el río hasta el cielo. Justamente para mí es una luz amarilla rojiza así, allá en aquella dirección, allá aquella columna que está ahí, de la cancha 26 de fútbol y ese árbol, ahí está, una luz así. Miro para allá y veo esto que se así, se va a embolear. Porque hice un plato, ¿me lo puede describir? Sí, para mí era un plato de esos volador, veo, redondo, era una cosa amarilla y después alumbraba todo acá las casas dentro del dormitorio mío, quedaba como de día. Sin embargo, explican los expertos como la ufóloga Silvia Pérez Simondini que estas luces voladoras son diferentes por tamaño, por intensidad, por tipo de vuelo, por periodicidad y por patrones de vuelo. También afirmó que ver luces en el cielo es muy común y no solo de noche, a cualquier hora del día. En todas las zonas donde hay elevaciones y agua siempre aparecen ovnis. En Victoria hay testimonios desde principios del siglo XX que hablan de esferas brillantes vistas en el cielo, pero como muchos de los testigos eran peones y pescadores, pensaban que estaban en presencia de la luz mala o de almas en pena. Va a llegar enfrente, vamos a andar más o menos enfrente a lo que es el Cerro de la Matanza. Ahora cuando nosotros arremos para allá, bandeamos el puente y se ve todo lo que es el Cerro de la Matanza al costado. Ajá, ahí es donde se ven las luces. Sí, todo eso donde se ven las luces. Todo eso. Es decir, ¿se ven para el lado del cerro o desde el cerro hasta donde vamos para a estar? Para el lado del agua, para el lado del río. Pero, ¿qué son estas luces? Nadie sabe a ciencia cierta. Varios testigos afirman haber visto filas de luces interminables que aparecen y desaparecen, y en varias ocasiones se las ve interactuar, como si se comunicaran entre sí. La ciudad de Victoria es también conocida por la aparición de animales mutilados. Los veterinarios que analizaron los cortes no encuentran explicación natural y coinciden en que el asunto escapa a sus conocimientos. La aparición de estos animales muchas veces es acompañada por avistamientos de luces extrañas en la zona, previamente a la aparición del animal. ¿Será que realmente los ovnis se sienten atraídos por ciertas características geográficas de nuestro planeta o bien por nuestros recursos? Victoria es yo diría un lugar álgido en avistamientos. Es una zona donde permanentemente ocurre este fenómeno, ya que hemos tomado testimonio a personas que tienen ya 90 y pico de años, algunos ya fallecieron. ¿Pero por qué sería esto? Porque acá en Victoria están los dos elementos que siempre están donde hay ovnis, que son las elevaciones y el agua. Número 5. El incidente de Dalnegorsk. En la pequeña ciudad minera de Dalnegorsk, Rusia, es un lugar remoto, de frío casi perpetuo y desconocida para la mayor parte del mundo. Sin embargo, adquirió fama luego de que, supuestamente, se estrellara un ovni. La mañana del 29 de enero de 1986, un espectáculo inusual llamó la atención de cientos de lugareños. Atravesando el cielo, se vio una bola rojiza brillante, viajando de manera paralela y controlada a una velocidad de alrededor de 120 kilómetros por hora. Descrita como del tamaño de la mitad del disco de la Luna,
y con una superficie metálica como acero inoxidable caliente. Obviamente, el objeto no era un meteoro, ya que pareció disminuir su velocidad cuando se acercó a la llamada Colina 611. Al principio se pensó que esto era quizás algo relacionado a la base militar cercana, pero el objeto silencioso repentinamente se sacudió antes de caer detrás de los árboles y golpear la montaña. Durante varias horas se pudo ver el resplandor de lo que desde la distancia parecía un incendio forestal emanando de donde el misterioso objeto había caído, pero nadie se atrevió a acercarse. Что-то пролетело, огненный шар упал, там несколько раз он там вроде как приподнимался в течение часа, горело там что-то. В общем, многие это видели, люди, есть записи свидетелей, там больше 40 свидетельств записано уже сегодня об этом событии. Unos días después, un equipo de la Academia de Ciencias llegó a investigar los extraños informes. Descubrieron un círculo en el bosque que había sido carbonizado y para su asombro había numerosos fragmentos, una malla metálica, unas esferas como perlas y una sustancia negra sobre todo. Hubo algunas lecturas magnéticas extrañas, un olor químico no identificable persistente en todas partes y una cierta carga en el aire como electricidad estática, pero no se detectó radiación anormal. Algunos informes dicen que quienes examinaron el área experimentaron varios problemas de salud como hemorragias nasales, dolores de cabeza, náuseas y fluctuaciones de la presión arterial e inexplicablemente todas las fotos tomadas luego saldrían completamente en blanco. Se recolectaron muestras de los materiales y las cosas se pondrían aún más extrañas. It could very well be physical evidence of an extraterrestrial origin. That was the conclusion of the initial scientific team that went to the site. There were strange alloys in there that couldn't be readily identified. Rare earth metals in combinations that have never been seen of a natural origin. Los científicos supuestamente encontraron que las perlas estaban compuestas de plomo, silicio, oro, níquel y hierro, pero cuando se fundieron, su composición cambió de forma anómala en elementos como titanio y molibdeno. Se descubrió que el material similar a una malla también tenía muchas rarezas. Por un lado, su estructura estaba hecha de fibras microscópicas retorcidas, de hilos carbónicos y metálicos. Algunos de los fragmentos presentaban una densidad de oro increíblemente alta, incompatible con el área. También demostró ser casi indestructible, incapaz de dañarse sumergiéndola en ácidos fuertes o solventes. Los científicos estaban desconcertados por todo esto, pero su explicación no tenía que ver con extraterrestres, sino que se pensó que tal vez provenía de un satélite o avión estadounidense que mostraba alguna tecnología avanzada, desconocida. Centros académicos soviéticos analizaron los objetos del accidente y llegaron a conclusiones asombrosas. La distancia entre los átomos es diferente a la del hierro ordinario. Los elementos del material pueden desaparecer y aparecer otros nuevos después de someterlo a un calentamiento. El núcleo del material está compuesto por una sustancia con propiedades antigravitacionales. En los días posteriores al incidente de Dalnegorsk, el área, y en particular la colina 611, se convertirían en una zona de avistamientos de ovnis. En algunas ocasiones se informó que los objetos flotaban sobre la montaña e iluminaban el bosque, como si buscaran algo, y tales informes continuarán hasta el año siguiente del incidente. Número 6. El misterioso vuelo 513. Los misterios siempre son bienvenidos, ya sean sucesos paranormales, avistamientos de ovnis o eventos inexplicables. Mucho de este contenido puede ser falso, pero hay otros que simplemente existen, como es el caso del Triángulo de las Bermudas, los ovnis, desapariciones de aviones y barcos, etc. Un caso particular fue el de un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo luego de 35 años de haber despegado, caso al que no se le ha podido dar una explicación factible.
El vuelo 513 de Santiago Airlines partió el 4 de septiembre de 1954 de Alemania del Oeste con destino a Porto Alegre, Brasil, en un vuelo de 18 horas. Sin embargo, el avión simplemente desapareció a mitad de vuelo en medio del Océano Atlántico. Tras la desaparición, las autoridades asumieron lo peor y aseguraron que el avión se había estrellado. Se llevaron a cabo muchas búsquedas del mismo y sus ocupantes, pero no hubo suerte. Pasó el tiempo y 2 años más tarde, en 1956, Santiago Airlines se fue a la bancarrota. 3 décadas y medio más tarde, el 12 de octubre de 1989, el personal del aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, presenció algo espeluznante. Un L1049 que circulaba por el aeropuerto aterrizó sin contactar a la torre de control. Los controladores intentaron hacer contacto con la tripulación por radio, pero sin éxito. Después de un aterrizaje perfecto, el avión rodó hasta la plataforma y se detuvo, manteniendo sus motores funcionando. El avión se encontraba en perfectas condiciones. El nombre de la aerolínea dio un escalofrío al personal de rampa que se disponía a abrir la puerta del avión. A bordo encontraron 92 esqueletos perfectamente preservados, pertenecientes a los 88 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán, quienes operaban el avión 513, todos perfectamente asegurados a sus asientos con sus cinturones de seguridad. Los agentes del gobierno no quisieron brindar ninguna explicación, ni sacaron a la luz si la tenía. Incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos e investigadores y habrían llegado a la conclusión que posiblemente el vuelo entró en una especie de burbuja temporal, de la cual salieron 35 años después. Otros, con una teoría más polémica, mencionan que quizás fueron abducidos por extraterrestres. ¿Se trata de una historia verídica o será una leyenda urbana más? ¿Tú qué crees? Número 7. Winston Churchill y los ovnis. Reino Unido ha desclasificado centenares de documentos secretos sobre ovnis, entre los que también hay una carta en la que se hace referencia a una consigna del 2 veces primer ministro Winston Churchill de que se mantuviera el secreto sobre avistamientos de un platillo volante por un piloto militar durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill estaba al mando del país británico. Los documentos han sido publicados por el Archivo Nacional y abarcan varias décadas hasta llegar a finales del siglo pasado. Una de las notas cuenta que un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, afirma que su abuelo asistió a una reunión entre Winston Churchill y Dwight Eisenhower durante la Guerra General de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en la que el primero contó que un avión de la Fuerza Aérea de Su Majestad fue rodeado por un ovni metálico. Los dos hombres convinieron que lo mejor sería mantener el secreto, según el misterioso testigo. En el mismo documento se lee que el ministro de Defensa británico no tiene ningún conocimiento específico sobre los ovnis. Tampoco los tiene, por lo que se refiere a otras formas de vida extraterrestre, aunque en este campo su actitud es la de tener una mentalidad abierta. Uno de los expertos que el gobierno británico encargó para evaluar los avistamientos, Nick Pope, afirmó que la mayor parte del material de archivo de los años 50 ha sido destruido y que el ocultamiento de Churchill se debió a que el primer ministro británico creía que la noticia podría causar pánico masivo o trastornar las ideas religiosas de la gente. No es la primera vez que el ministro de Defensa desclasifica documentos sobre el tema. Sin embargo, es más que interesante la postura del más célebre político de la historia británica, ya que añade interés a los fenómenos extraños que ocurrieron en los cielos de Reino Unido en tiempos tan delicados como la Segunda Guerra Mundial. Número 8. El cubo del Dr. Gourd. En 1885, el Dr. Gourd descubrió adherido a un bloque de carbón en una mina cerca de Salzburgo un cubo, exactamente un paralelepípedo, con los bordes ligeramente redondeados y unas inscripciones desconocidas que difícilmente parecía obra de la naturaleza.
Obviamente se hicieron una serie de pruebas cuyos resultados aumentaban el enigma. El cubo, de un tamaño de 67 por 67 por 47 milímetros y un peso de casi 8 kilogramos, resultaba ser un acero especial por contener níquel y poco azufre. Difícilmente esta aleación podía ser fruto de la naturaleza, aunque el Dr. Gould lo consideró un trozo de meteorito que se incrustó en la Tierra en una época muy remota. Todas las pruebas realizadas por los técnicos de la época concluían en que el cubo era un objeto elaborado con técnicas muy avanzadas y que dicha aleación no se producía en la naturaleza, ni siquiera en el espacio exterior. Además, en ciertos lugares presentaba un corte en la mitad del objeto. Gould donó el cubo al Museo de Ciencias de la ciudad de Salzburgo, pero en 1910 el objeto desapareció misteriosamente y hasta ahora nunca se ha sabido más de él. ¿Qué era lo más extraño del cubo? Al estar incrustado en un bloque de carbón, podía tener unas decenas de millones de años. En segundo lugar, si ha sido creado por algún tipo de inteligencia, ¿cómo llegó aquí? En todo caso, si no fue creado por la naturaleza y según las pruebas que se hicieron, difícilmente podía ser fragmento de un meteorito, fue creado por alguien. Sin duda se trataría de una civilización muy antigua y avanzada, con conocimientos que no corresponden a la época del descubrimiento. También conocido como el hierro de Wolfsack, el cubo fue examinado en 1966 en el Museo de Historia Natural de Viena. La opinión final del museo y del Comité Geologisches Bundesanstalt es que el objeto es simplemente hierro fundido artificial. Una de las hipótesis más aceptadas a partir de 1966 propuso al objeto como parte de una antigua herramienta minera. Sin embargo, allí no aparece ninguna prueba de que tales bloques de hierro fueran fabricados para la minería. También se descartó que fuera meteorito. Como hemos visto muchas veces, existen infinidad de objetos que parecen estar fuera de su tiempo. Número 9. La puerta estelar de Abu Ghurab. Desde hace muchísimos años se ha considerado que los templos solares de Abu Ghurab son antiguas puertas estelares. Según cuentan los relatos antiguos, serían portales interdimensionales que les permitían a ciertas personas ponerse en contacto con seres extraterrestres. Diferentes tradiciones ancestrales de los primeros egipcios y diversas investigaciones que se han realizado en estos templos de sol de Abu Ghurab los han descrito como una suerte de puerta estelar, portales creados a través de diferentes resonancias armónicas que permitirían el contacto con deidades antiguas o seres de otros mundos. Estos templos están ubicados a unos 15 kilómetros de las famosas pirámides de Giza y están integrados a la parte del complejo piramidal de Abu Sir. Estos templos en su momento fueron construidos por diferentes materiales como el granito rojo, alabastro y la famosa piedra caliza. Según los arqueólogos, en su momento los faraones fueron quienes crearon estos templos en el 2400 a.C. Esto con el fin de realizar ceremonias funerarias dedicadas al dios Sol. Pero existen otras tradiciones que dicen provenir de Kemet, que fue el primer nombre antiguo de Egipto. La idea original de estas tradiciones afirmaban que era necesario elevar los niveles de conciencia espiritual para poder entrar en contacto con los Nethers, que serían unos seres o entidades de energías sagradas del universo. Número 10. El caso de Krista Tilton. Esta historia comienza en julio de 1987, cuando una mujer llamada Krista Tilton tuvo un episodio inexplicable de tiempo perdido. 3 horas de su vida simplemente desaparecidas y sin explicación razonable. Después de sufrir pesadillas y encontrarse constantemente reflexionando qué había ocurrido durante este tiempo perdido, Tilton se sometió a hipnosis y así es como descubrió que fue víctima de varias abducciones extraterrestres. Durante una madrugada, seres extraterrestres a bordo de una nave espacial abdujeron a la mujer. 2 criaturas humanoides estaban allí. Cuando se despertó, se encontró acostada en una mesa dentro de una pequeña nave, donde se le acercó lo que ella llama un guía.
Luego se vio cerca de una caverna. Fue entonces cuando vio a un hombre vestido tipo militar. El guía la llevó sin decir palabra a un gran ascensor que no tenía puerta y descendieron. Simplemente comentó que iban al nivel 2. Allí había oficinas y gente caminando, todos humanos y aparentemente ajenos a su presencia. Todo parecía un edificio de oficinas normal, excepto por los guardias armados. Después de esto, la llevaron a otro ascensor, al nivel 5, donde le pidieron que se cambiara de ropa. Allí le hicieron estudios bastante invasivos, por lo que Krista estaba muy asustada y sorprendida. La persona que le hizo estos estudios era humano. Humanos y extraterrestres colaboraron entre sí para experimentar con ella. Cuando por fin se terminó su calvario, le afirmaron que próximamente iba a regresar, pero que no iba a recordar nada de lo vivido. Mientras la trasladaban, pudo observar seres extraños y animales como en animación suspendida. Recordar esta experiencia a través de la hipnosis marcó el inicio de una búsqueda casi obsesiva de respuestas a lo que le había sucedido. Aunque nunca se dijo explícitamente a dónde la habían llevado, llegó a la conclusión de que se trataba de la base de Dulce, Nuevo México, un lugar que ha estado en el centro de todo tipo de teorías de conspiración desde la década de 1970 y es un centro de actividad ovni, mutilaciones de ganado, entre otras cosas extrañas. Now, the experience that I'm dealing with are people who have had these abduction experiences. And I know it sounds funny, and it isn't funny, because it's very much as if they're in the position of a kidnapped victim and even a kind of a rape victim. Because part of the procedure is these people are paralyzed, they cannot move, they're taken into a UFO, put on a table. There's a physical examination that is invasive and very scary, and they are simply helpless. But do they know what's going on when they're there? They just can't do anything about it? They can't do anything about it. And then they're taken back out of the craft, and this is a procedure, incidentally, that starts in childhood, and they're picked up over a number of years as if they're an object of study, the way we would study an animal. So like you tag an ear and follow migration? Exactly. Now, what do you think they're doing? Why do you think they're doing this? How do you know they're doing this? Well, we have done all kinds of investigation of the cases from the point of view of trying to eliminate any psychological explanation, also trying to check out all the physical evidence. And these people are usually, when they're picked up as a child, a deep cut is made as if a layer of cells is removed from their body for apparent study. The scars are extremely similar from case to case to case. It's very shocking. I mean, tell me about these are separate incidents? These are drawings that were made by two different people in two different cases. We have many, many, many cases like this, where people are making drawings that are so incredibly similar. The details that come through in these cases are incredibly similar. Después de todo el material visto, ¿aún sigues pensando que estamos solos en el universo? Cuéntame.